Ya, entonces, vamos a sacar un Thevenin como repaso de lo que vimos en la clase de circuitos uno, ¿ya? Para sacar el Thevenin en esos dos puntos tenemos que encontrar el voltaje de aquí a acá, ¿no? Si nosotros tuviéramos un multímetro fuera sencillo porque pusiéramos el multímetro a medir de aquí a acá y ver cuánto nos da, ¿ya? Pero como lo vamos a hacer a mano, calculando, tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas. Bueno, métodos para resolver esto. Usted tiene mallas, tiene nodos. De hecho, aquí han hecho nodos, miren. ¿Ya? Vamos a hacer nosotros mallas, ¿ya? Ya, entonces, vamos a suponer que nosotros hacemos mallas, ¿no? Corriente I1, corriente I2, corriente I3, corriente I4, ¿ya? Corriente I5. Tenemos cinco corrientes ahí, cinco mallas. Hay una corriente que desaparece o que vale cero. Escríbelo en el chat. Ya, muy bien, ¿no? La I5 vale cero. ¿Por qué? Porque no se cierra el circuito. Mire, si la I5 fuera así, tuviera una malla cerrada, no valiera cero, pero como está esto de aquí abierto, no hay paso de corriente por aquí. La corriente viene así, mire, y se queda aquí. No llega al otro lado. Entonces, la corriente I5 vale cero o de plano tú ya ni la dibujas porque no existe, ¿no? ¿Ya? ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escribo OK. ¿Qué pasa con el voltaje en la resistencia de 2? Este voltaje de aquí. ¿Cuánto vale ese voltaje? Usted sabe que ese voltaje es resistencia por corriente. Pero tú ya me dijiste que la corriente vale cero. Entonces ese voltaje vale cero. Si está entendido eso, escriba así. Ya, entonces, gracias a eso nos podemos dar cuenta de unas cosas. Gracias a ese análisis, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que esta resistencia como que no estuviera, como que fuera un cable. ¿Por qué decimos que es como que no estuviera? Como que fuera un cable. Porque ya nos dimos cuenta que el voltaje vale cero. Y el voltaje vale cero en un corto o un cable, ¿no? Entonces ya ni le hago caso a esa resistencia, sino que es como que fuera un cable para facilitar mi análisis, ¿ya? Si esa parte que cogí la resistencia y la reemplacé por un corto está entendida, escriba OK. ¿Por qué hice eso? Porque el voltaje ahí vale cero, ¿no? El voltaje de cero es el voltaje en un corto o en un cable. Ya, entonces ya lo hizo un poquito más fácil el ejercicio. Entonces, vamos viendo el análisis de las corrientes. Ponga atención. Déjame coger otro marcador. Primero usted tiene que identificar las fuentes de corriente. Fuente de corriente es esta, fuente de corriente es esta. Las fuentes de corriente me van a dar una ecuación de manera directa. Las fuentes de corriente me van a dar una ecuación de manera directa. Vamos anotando eso para que no se vaya a olvidar. En mallas,
¿Ya? Tengo dos fuentes de corriente. La primera fuente de corriente, ¿qué me dice? ¿Qué me dice esta de aquí? Me dice que... se me fue. Me dice que I1 es igual a 1 amperio. Si está entendido eso, escribo ok. Ya, ¿qué me dice la segunda fuente? Mire, dice 2 VO, ¿no? Sigue el sentido de la corriente. Mire cómo va la corriente, ¿no? Así. Entonces, por aquí viene una corriente que se llama I4. Y así viene una corriente que se llama I3. Ya. Puede presentarse alguna confusión al hacer esto, pero vamos a recordar cómo hacíamos las cosas cuando aprendimos física. Te ponían así, te ponían una caja, ¿no? Te ponían también unas fuerzas de newtons, 7 newtons, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza resultante ahí? La fuerza resultante ahí sería 4 para la derecha, ¿no? Esta es la fuerza resultante. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Escriba en el chat, sí o no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hay dos fuerzas que están peleando, la de 3 y la de 7. 4 a la izquierda, perdón, 4 a la izquierda es el resultado. Listo. Ya. Pero ¿qué pasa si el profesor de física te dice que quiere esta fuerza resultante? ¿Cuánto va a salir esa fuerza resultante? -4, ¿no? Muy bien, -4. Si está entendido que esa FR sale -4, escriban OK. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Nosotros sacamos el 4 y después dijimos, le cambio el signo de -4, ¿no? Pero si no hubiéramos sabido esto, ¿qué hubiéramos hecho para resolver esto? Nosotros hubiéramos dicho, a ver, FR tiene dos fuerzas, ¿no? La de 3 y la de 7. La de 3 como va en el mismo sentido que FR, la de 3 como va en el mismo sentido que FR, es positiva. La de 7 como va en sentido contrario a FR, es negativa. Entonces te sale el -4. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido esa forma de sacarlo? Sí, ¿no? Es lo mismo que vamos a hacer acá. Miren, vamos a decir, ¿quién está en el mismo sentido que la fuente? I4, ¿no? Entonces, la fuente vale 2V0. Como I4 está en el mismo sentido, I4 va como positiva. Y como I3 va en sentido contrario, va como negativa. Y esa sería la ecuación de esa fuente de corriente. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces ya entendimos esto. Vamos a borrar esto que hicimos para explicar.
Ya tengo dos ecuaciones. Ya. Ahora, las ecuaciones tienen que estar en función de las y1, y2, y3, y4. O sea, las variables, vamos a anotar eso. Las variables deben ser y1, y2, y3, y4, ¿no? ¿Cuál es el problema que tengo ahorita? Que tengo una variable que se llama B0. Esta de aquí. Esa variable B0 hay que dejarla en función de y1, y2, y3, y4. Entonces vamos viendo aquí el B0. Mire, el B0 está acá, ¿no? Entonces, el B0 es igual a resistencia por corriente, ¿no? La resistencia vale 1 y la corriente vale I4. Entonces, en lugar de poner B0, le voy a reemplazar por I4 directamente, porque I4 por 1 es I4, ¿no? Entonces voy a tener 2I4 es igual a I4 menos I3. Esto sería, pasa al otro lado, I4 más I3 igual 0. Ya, esa sería mi segunda ecuación, ya lista. En función de I1, I2, I3, I4, que es como yo quería, ¿no? Entonces ya tengo dos ecuaciones, ¿no? Tengo esta y tengo esta. Si usted ha entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces ahora viene una parte importante en esto de resolver mallas, que esta es una parte donde los estudiantes saben confundirse. Mire, déjame coger otro color. Ya. Como yo ya usé esta fuente de aquí y esta fuente de acá, ya no puedo usar esas zonas que están encerradas en color verde para pasar una malla por ahí. Me explico, ¿no? Yo lo que hago es en mi mente, tacho esto, miren. Ya no puedo pasar por aquí. Lo tacho, ¿no? Tacho en mi mente. Y tacho este de acá. Ya, tachado. Bien. No puedo pasar por ahí. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo cuatro incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Cuatro ecuaciones, ¿no? Lógico. ¿Cuántas ecuaciones ya tengo? Dos. ¿Cuántas ecuaciones tengo que encontrar con mallas? Escríbalo en el chat. ¿Cuántas ecuaciones me faltan encontrar? Dos, no, muy bien. Tenemos cuatro incógnitas, necesitamos cuatro ecuaciones y yo ya encontré dos ecuaciones con las fuentes de corriente. Me faltan dos ecuaciones más. Entonces vamos a buscar la manera de hacer dos mallas sin pasar por esas cosas tachadas de verde. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, yo puedo hacer una así, puedo hacer una malla así, mira, ¿eh? ¿Ya? Listo. La gente también podría pensar que se puede hacer una malla así, pero no puedo hacer esta malla así. ¿Por qué?
porque estoy pasando por lo tachado de verde, ¿no? No puedo. Entonces, lo saco. ¿Cómo lo podría hacer? Mire, por ejemplo, así. ¿Ya? Puedo hacer esas dos mallas. ¿Entendido? Si está entendido eso, escriban sí. Si pueden ver que estoy haciendo esas dos mallas sin que pasen por lo que está tachado de verde. Ahora, quiero que vean algo interesante. Ya. Estamos entendiendo ahí que puedo hacer esas dos mallas así, ¿no? Pero también puedo hacer esto, mire. La segunda malla puede ser así. Porque para que sea una malla, tiene que pasar por varios lugares sin pasar por lo que está tachado de verde y regresar a su punto de partida. ¿Estamos de acuerdo que también puedo coger la segunda malla así? Si estamos de acuerdo, escriba OK. La cosa es encontrar dos caminos que partan en un punto y llegan al mismo punto y date cuenta de otra cosa. Miren, al hacer las dos mallas, pregúntate esto. Al hacer las dos mallas, ¿he dejado algún elemento sin pasar? Todo lo estoy, usted vea, haga de cuenta que estos son ingredientes para cocinar. Usted tiene que usar todo lo que te dieron para cocinar. Ya utilizamos esto de aquí porque sacamos las ecuaciones del principio. Y las otras cositas, las resistencias, las demás cosas también los usamos en las otras dos mallas. Pregúntate, ¿he dejado algo sin utilizar? No, entonces está bien. ¿Ya? ¿He dejado algo sin utilizar? No, todo está siendo utilizado. Las fuentes las utilicé al principio y las resistencias y las demás cosas las estoy utilizando al hacer las mallas. Como estoy utilizando todo, está bien. Entonces, como tenemos dos opciones para hacer la segunda malla, ¿no? Yo creo que esta malla que está aquí es más fácil de trabajar que la otra. No sé qué piensan ustedes. ¿Ya? Yo pienso que esa es más fácil que hacer esta, porque estoy pasando por la fuente de 4 IO, que no es difícil, pero uno siempre tiene que hacer lo más fácil, ¿no? Para cometer menos errores. Entonces, por eso yo pienso hacer esto, porque yo creo que es más fácil, ¿ya? Bueno, si todo lo que he dicho lo ha entendido, escriba OK, diciendo que sí entendió o si tiene alguna duda, pregunta antes de seguir avanzando. Ya. Entonces vamos a encontrar la malla de la más chiquita, que es la malla de color naranja. Ya, la malla de color naranja, no sé cómo han aprendido ustedes en circuitos uno, pero lo que yo digo es que según cómo pase la corriente, tiene la polaridad de la resistencia. Entonces la corriente para mí siempre entra, si tú me dibujas una corriente así, yo te digo que el más estuvo aquí porque entró por un más y salió por un menos. Si la resistencia es así y la corriente viene así, yo digo que entró por un más y salió por un menos. Si la resistencia es así y la corriente viene así, yo siempre digo que la corriente entra por el más y sale por el menos. Ya. Usando esa lógica, tengo que decir que aquí tuvo que haber un más y un menos, porque sigo el sentido de la corriente I2, y aquí un más y acá un menos. Sigo el sentido de la corriente I2. ¿Ya? Entonces, como yo empiezo desde este punto,
Yo quiero empezar desde aquí. Voy en sentido de la corriente I2. Voy subiendo. Me encuentro un más y un menos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Poner 4 y 2 menos y 1 o poner menos 4 y 2. Depende cómo fue el profesor que le explicó. Pero de ambos casos salen lo mismo. Ahora, yo lo que digo es, lo primero que yo veo aquí es que va de un mayor potencial a un menor potencial. Yo lo hago así porque nosotros trabajamos así en electrónica para que no se confundan, ¿no? De mayor a menor es menos. Repito, de mayor potencial a menor potencial es menos. De más a menos es menos. ¿Ya? Es como que tú en el primer parcial saques 90 y en el segundo parcial saques 50. ¿Qué has ido mejorando o empeorando? Empeorando, ¿no? Porque el primero estabas bien. ¿Ya? O sacas en el primero 90 y en el segundo 80. Pasaste, ¿no? Perfecto, pero ¿has mejorado o has empeorado? Has empeorado porque el primer parcial tenías 90 y ahora tienes 80. Estás bien, pero has empeorado. Entonces, por eso de más a menos es menos. Menos 4, porque la resistencia vale 4. Tú quieres una corriente que vaya del más al menos, una corriente que va así, una corriente como la que estoy dibujando. Esa corriente va a ser I2 menos I1, porque mira que la I2 va en el mismo sentido y la I1 va en sentido contrario. Cierro. ¿Ya? De menos a más, este de aquí, más. De menos a más. Por eso le pongo más, porque es como que tú en el primer parcial sacaste 70 y en el segundo parcial sacaste 80, entonces has ido de menos a más, has mejorado, entonces por eso le pongo más. Más 4 y 0, ya, menos 1, necesito una corriente que vaya para abajo. Esa corriente que va para abajo es I2 menos I3. Cierro, y como llegué a mi punto de partida, porque llegué otra vez acá, todo esto es igual a 0. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces aquí tenemos un pequeño problema. Es este, ¿no? La I0, porque sabemos que tenemos que dejarla en función de I1, I2, I3 y 4. Tenemos que buscar la I0, que es en función de I1, I2, I3 y 4. Y si te puedes dar cuenta, aquí está la I0. Entonces usted dígame en el chat, ¿a qué es igual I0? A I3, no. Muy bien. Entonces, en lugar de poner I0, voy a reemplazarlo por I3. Ya. Entonces hay que destruir paréntesis y resolver esto de aquí, ¿no? 4 y 2, más 4 y 1, más 4 y 3, menos y 2, más y 3, igual 0. Entonces vamos a poner ordenado todo esto. Y 1 hay una, ¿no? 4 y 1. Ya, en y 2 hay menos 5 y 2. Y 3 hay 5 y 3.
igual cero. Ya, esa sería la ecuación, ya ordenada. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, háganlo. Ya, vamos con la malla de morado. Ya. Yo decido dónde empezar. Supongamos que decido empezar de aquí mismo, ¿no? De aquí abajo. Subo, me encuentro con el -4, más menos menos 4. Ese también tiene, según el sentido de la corriente, este vacío, ¿no? Más menos, y ese de acá va más menos. Entonces más menos 4 sería -4 por una corriente que va para arriba. Eso es lo mismo que está acá, ¿no? El mismo análisis que hicimos acá, ¿no? Una corriente que va para arriba que sería I2 menos I1. Sigo mi caminito, llego acá arriba, más menos 1, menos, menos 1 por I4. Sigo, menos 4 por I3. Y como ya llego a mi punto de partida, todo esto es igual a cero. Si está entendido, escriba sí. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces aquí viene matemáticas, no destruir paréntesis y reemplazar. Entonces tengo menos 4 y 2, ya, ahora vamos a ordenar. Y 1, 4 y 1. Y 2, menos 4 y 2. Menos 4 y 3. Menos y 4. Igual 0. Ya, y esa sería la última ecuación. Ya, si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, me piden que repita la última malla. Vamos a hacerlo. Pero vamos a borrar tanta cosa que tenemos aquí, ¿no? Ya. Tú sabes que la última malla es esta, ¿no? Es esta la última malla, ¿no? Ya. Tú eliges un punto para empezar. Este punto. Ya. Aquí hay una corriente que se llama I1 que viene para abajo. Te la dibujo de nuevo, ¿no? Una corriente I2 que va para arriba. La I4 viene así, miren. Así viene la I4.
Y la I3 viene así. Siguiendo el sentido de la malla, le quieres dar un sentido. Démosle este sentido a la malla, ¿ya? Tienes que darle un sentido, ¿ya? Entonces, bajo ese sentido, las resistencias tienen que haber entrado por un más, la corriente por un más y salido por un menos, entrado por un más, salido por un menos, entrado por un más, salido por un menos. ¿Ya? Entonces, del primero, como va de más a menos, eso es menos. Por eso está el menos aquí. ¿Menos qué? Menos la resistencia, 4. La resistencia es 4, ¿no? Necesitas una corriente que vaya del más al menos, una corriente que vaya así. Y esa corriente es I2 menos I1. ¿Por qué? Por lo que vimos en física, ¿no? La corriente I2 va en el mismo sentido que que de la flecha verde, ¿no? Entonces sería I2 y la I1 va en sentido contrario, sería menos I1. Y aquí, eso está aquí. Listo, ya está sacado lo primero, ¿no? Vamos con el que sigue, ¿no? Quieres una corriente que venga así, del más al menos. Como va de más a menos, es menos. ¿Qué resistencia? Resistencia de 1 por una corriente que vaya en el sentido de la línea verde, de la flecha verde. Sería I4, por eso le pongo I4. Ahora vamos acá abajo. Del más al menos es menos, menos, menos resistencia de 4 por una corriente que vaya del más al menos. Tú dibujas en tu mente así, ¿no? Una corriente que va del más al menos, una corriente que va para abajo. Y esa corriente que va para abajo es exactamente I3. Le pongo I3. Igual 0. Ya, y ahí tengo la ecuación. Y de ahí para adelante es matemática, ¿no? De despejar, términos semejantes y todo eso. ¿Está entendido? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienes esos cuatro sistemas de ecuaciones, cuatro ecuaciones, y tienes que resolver eso de ahí. Las calculadoras de ustedes ya tienen sistemas de cómo resolver eso, pero como ustedes están en online, podrían coger una página web también y resolverlo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ponen aquí, ya, mira, y ahí mira, aquí hay una de 4 por 4, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden ir llenando los coeficientes y dando las respuestas. Vamos a llenarlo ya. Déjeme borrar esto para poder tener más espacio. Ya. Me dice que la primera ecuación es I1 igual a 1. Aquí, el I1 sería el X1, ¿no? Las demás van con 0. 0, 0, 0. La segunda ecuación, I4 más I3 igual a 0. ¿Ya? La siguiente ecuación, 4I1 más 5, menos 5I2 menos 5. Ah, mira, tengo que corregir porque mi teclado está, ya, menos 5. Más 5 y 3.
Ya no hay 4, como no hay corriente y 4, le pongo cero. Todo eso es igual a cero. Ya. Y la última ecuación que sacamos sería 4 y uno menos 4 y 2 menos 4 y 3 menos y 4 menos 1 y 4 no, menos uno igual a cero. Como esta es más larga, déjame ver si la puse bien, ¿no? 4 y uno menos 4 y dos. ¿Qué pasó? Ya. 4 y uno menos 4 y dos menos 4 y tres menos uno igual cero. Listo. Entonces, para resolver, aquí te da que elegir qué método vas a usar para resolver, ¿no? De todos los métodos que usted aprendió en el pre, ¿no? O en el colegio, ¿no? Gauss-Jordan, regla de Kramer, método de matriz inversa, cualquiera, ¿no? Entonces tú le das ahí resolver y ya te da hasta los paso a paso cómo resolverlo, mira. ¿Ya? Y lo bueno es que ya tengo las respuestas aquí, miren. Ahí están las respuestas. Vengo acá y ahí están mis respuestas. Ya tengo las corrientes. Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Muy bien, ya, pero todavía no hemos terminado porque a nosotros no nos han pedido sacar las corrientes, nos han pedido sacar voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Entonces, eh, voy a dibujarle de nuevo las corrientes porque se me han borrado por lo que hicimos. Ya tengo dibujado las corrientes. Recuerde que nosotros al principio habíamos dicho que esta resistencia como que no existe, como que fuera un cable. Entonces, el voltaje Thevenin, que es el voltaje desde el punto A hasta el punto B, es el voltaje ¿en dónde? Es el voltaje en la resistencia de 4. Voy a poner aquí el voltaje de Thevenin. Va a ser el voltaje en la resistencia de 4. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia de 4? Es 4 por y 3. Sigo resolviendo 4. Ahora yo ya sé cuánto vale I3. I3 vale 4 para 35, ¿no? ¿Y cuánto da esa multiplicación? 4 por 4 dividido por 35. Escríbelo en el chat. 16 para 35. 4 por 4 sí sé que es 16, pero ¿cuánto ya le da con decimales? Pues 0,45, gracias. 0,45 voltios, ¿no? Eso sería el voltaje de Thevenin. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. A ver, aquí se han presentado dos preguntas. La primera pregunta es una pregunta pasada que me dicen por qué I0 vale I3. Porque mira el sentido de I0. Mira el sentido de I3. Déjame si estoy bien en 3. Ya. I0 vale I3. Clarito se puede ver ahí. Es como que, no sé. No sé si en Santa Elena pasa esto, pero en Guayaquil sabe suceder esto, mire. Aquí hay una calle. Aquí esta calle se llama, tiene un nombre, José Mascote, qué sé yo. Pero esas calles son tan largas, pero tan largas, que acá tiene otro nombre. La misma calle, más adelante tiene otro nombre. Pero tú sabes que son la misma calle, ¿no?
Tú no te vas a desviar. Si alguien te dice, por ejemplo, si yo voy manejando por aquí y me dicen, estoy en la calle esta de aquí, ¿no? Calle Primera, digamos, y esta que se llama la calle X. Y entonces me dicen, en la calle Primera, sí, la dirección es calle X. Entonces, ¿qué diría usted que conoce la ciudad? Pero la calle Primera es la misma que la calle X, solo que más adelante cambia de nombre. Sigo por aquí largo, ¿no? No me desvío. Sí, es lo mismo, ¿no? Esta corriente tiene dos nombres, ¿no? Ya, y es lo mismo, quiere decir. Es como que usted se llama, qué sé yo, yo me llamo Jaime Moisés. Eh, todo el mundo me dice Jaime, 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 Jaime. Pero en mi casa, como mi papá también se llama Jaime, a mí me dicen Moisés. Yo respondo por cualquiera de los dos nombres. Si me dicen Jaime, mis amigos de afuera, yo hago caso. Y si en mi casa me dicen Moisés, yo hago caso. Entonces, soy la misma persona que tiene dos nombres. Véalo de esa manera. Es la misma corriente que tiene dos nombres. Por lo tanto, yo prefiero usar el nombre de I3 para resolver el sistema de ecuaciones y no complicarme más. ¿Quedó entendido esa parte? Ya listo. Ahora vamos con la otra pregunta que dice, repita por qué 4 y 3. Porque imagínate que tienes un multímetro. La forma más fácil de resolver esto, si este circuito fuera red, fuera con un multímetro. El multímetro tiene un cable rojo que mides aquí y un cable negro, ¿no? ¿A dónde le estás midiendo? ¿En qué resistencia estás midiendo el voltaje? Porque aquí estás midiendo voltaje, ¿no? Tú estás midiendo, mira, como esto es un cable, ya dijimos que, ya explicamos por qué esta resistencia de 2 desaparece y se vuelve cable. Mira a quién estás midiendo voltaje. Estás midiendo el voltaje a la resistencia de 4. Por eso es que yo digo que el voltaje de Thevenin es el voltaje en la resistencia de 4, que sería 4 por I3, porque por aquí pasa la corriente I3, ¿no? Eso es todo. ¿Está entendido? Ya, listo. Si está entendido, todos otra vez escriban OK. Si tienen otra pregunta, háganla antes de borrar el ejercicio. Ya. Ahora vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Ya. Vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Nosotros, cuando no hay fuentes dependientes, cuando no hay fuentes dependientes, se vuelve fácil sacar la resistencia de Thevenin, porque quito las fuentes y saco serie y paralelo, ¿no? Antes de eso, vamos a ver si es que ustedes saben, o sea, porque yo estoy hablando como que el problema a veces de un profesor es que habla de tal manera que no se entiende o habla de manera muy técnica que uno tiene que explicarlo para que todo el mundo entienda, ¿no? Cuando yo le digo la resistencia de Thevenin se saca viendo si hay fuentes dependientes o no hay fuentes dependientes, lo primero que tengo que preguntarme es cuáles son, si usted sabe cuáles son las fuentes dependientes. Escríbame en el chat cuáles son las fuentes dependientes que hay aquí. Escríbalo. Bueno, entonces hay que explicar qué son fuentes dependientes y qué son fuentes independientes. Cuando nosotros vimos matemáticas, ¿ya? Y el profesor le dice y igual 2x más 1, ¿ya? Y te decían grafique esto, ¿ya? ¿Cómo usted hacía la gráfica? Usted hacía primero esto, decía x, y.
se comenzaba a inventar valores de X, ¿no? Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Ah, cuando X vale 1, tú le pones esto vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3. Cuando X vale 2, ah, cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? Esto de aquí vale 2, ¿no? 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Los valores de X usted se los inventa. ¿Sí se da cuenta que los valores de X usted se los inventa? ¿Y los valores de Y se los está inventando? No. Los valores de Y dependen del valor que toma X. Depende del valor que toma X. ¿Sí se da cuenta? Dependen del valor que toma X. Entonces, esto es una variable independiente porque usted se los inventa o no, o no depende de nadie, como quien dice. Y esto es un valor dependiente. ¿Por qué? Porque depende de lo que vale X, ¿no? Acuérdese que aquí tú ibas poniendo los valores por ponerlos y acá estos son resultados de reemplazar en la ecuación. Hasta ahí me sigues, hasta ahí me sigues, escribo OK. Ya, entonces, mira, esta fuente que está aquí es independiente porque no depende de ningún otro valor. Esta fuente de acá, ¿qué sería? ¿Dependiente o independiente? Es dependiente, muy bien. ¿Por qué? Porque depende de cuánto vale y cero. Es dependiente. ¿Esta de acá qué es? Muy bien, dependiente también. ¿Por qué? Porque depende del valor de B sub cero. Entonces tengo dos fuentes dependientes y una independiente. Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Ya. Cuando tienes al menos una fuente dependiente, al menos una, ya se vuelve más complicado el, el caso de encontrar la resistencia de Thevenin. Se vuelve un poquito más difícil. Si no hubieran habido esas fuentes así, yo lo que hacía es quitar esta fuente, quitar esta fuente, quitar esta fuente y resolvía. Pero como hay fuentes dependientes, ya no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Cuando hay al menos una fuente dependiente, tienes que inventarte una fuente aquí, ya sea de voltaje o de corriente, lo que tú quieras. Allá cerrar el circuito, ¿qué pasa con la resistencia de 2 ohmios? Ya no desaparece, pues ya se cerró el circuito, ¿sí se da cuenta? Ya aparece esa resistencia. ¿Estamos claros? Repito, tengo que, para resolver la resistencia de Thevenin, tengo que poner una fuente ahí, entre A y B, de voltaje o de corriente. Yo decido. Otra cosa más que la resistencia de 2 ya vuelve a aparecer o vuelve a trabajar porque se cerró el circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Fuente de corriente o fuente de voltaje? Yo quiero poner fuente de corriente, ¿ya? Usted decida qué quiere poner. Entonces, yo quiero poner una fuente de corriente. El valor más, como ya estoy inventando, el valor más chiquito que puedo haber, es más fácil de calcular, ¿no? Un amperio, ¿ya? Y aquí va a existir una corriente I5, ¿ya? Listo. Hasta ahí me sigue. Si me sigue hasta ahí, escriba así, ¿ya? Entonces tú sabes que la única fórmula que tenemos es B igual I por R. Si tú despejas R, que sería el R de Thevenin, o sea, si despejas R, sería B para I. Entonces el R de Thevenin sería el voltaje para I. El voltaje es el voltaje que cae aquí, ¿ya? ¿Ya? Dividido por la corriente de 1 amperio.
ese voltaje que yo desconozco dividido para un amperio. ¿Por qué sucede eso? Vamos a dar una explicación de algo que resulta obvio, pero no está de más repasarlo. A ver, miren, pongan atención, por favor. Tú tienes una resistencia, ¿ya? Tú sabes que con el multímetro tú puedes medir el valor de la resistencia, ¿no? Tú le pones aquí, en la perillita, le pones donde está el símbolo de ohmio y ya te mide resistencia, ¿no? Entonces tú pones aquí, pones acá y te da el valor de la resistencia. Te dice 5K. ¿Ya? Físicamente, ¿qué está haciendo el multímetro para encontrar el valor de la resistencia? Escriba lo que usted crea. ¿Qué cree que está haciendo el multímetro para medir el valor de la resistencia? Físicamente, ¿qué está haciendo? Mandando un voltaje, una corriente. ¿Qué está haciendo para encontrar eso? Escriba en el chat lo que usted considere. Si escribe una respuesta errónea, no hay problema, ¿no? Pero escriba lo que usted piensa para poder leer. Y aquí un compañero respondió esto, ¿no? Y es acertado, ¿no? Mira lo que dice. Dice que esto de aquí da una corriente. Déjame dibujar aquí. El multímetro manda una corriente, ¿no? Manda una corriente. Entonces tú ya conoces y ya sabes cuánto vale, ¿no? Porque él sabrá cuánto manda, ¿no? Conocemos cuánto mandamos de corriente. Y aquí se va a generar un voltaje y él mide B, mide a B. E internamente coge y dice como R es B para I, hace una división del voltaje que midió dividido por la corriente que envió. Sí, y ahí saca el valor de la resistencia. Hasta ahí me siguen. Si hasta ahí me siguen, escribo OK. Envía una corriente, mide el voltaje, divide y tiene el valor de la resistencia. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros, mire. Yo me invento una corriente, mido el voltaje y lo divido. Y con eso tengo el valor de la resistencia. Si está entendido, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágalo. Estamos haciendo lo mismo que hace un multímetro, pero a mano. Ya, ahora que tenemos claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sabemos que tenemos que sacar el voltaje entre A y B para dividirlo para un amperio y ese va a ser el valor de la resistencia. Ahora, como esto de aquí le ha agregado, la malla ha cambiado porque ahora esta malla tiene una corriente I5. Repito, esta malla tiene una corriente I5 adicional que la que hicimos anteriormente, ¿no? Ahora, este método que le voy a enseñar ahora, ponga atención, le va a ahorrar tiempo, pero tienes que tener mucho cuidado de no hacerlo mal, ¿ya? ¿Qué es lo nuevo? I5, ¿ya? Pregunta, la ecuación que saqué aquí, que es esta, ¿se alteró porque apareció I5? Repito, esa ecuación que está ahí, que es esa, ¿se alteró porque apareció I5, sí o no? No, perfecto. Entonces, ¿tú qué dices ahora? Dices, esta de aquí me sirve, como el meme de Messi, me sirve, sí. Ya. ¿Cuál es la otra que sacamos? La segunda fue esta. Esta de aquí, que es esta, ¿se altera porque apareció I5? No se altera, ¿no? Entonces me sirve. Ya vamos, dos ecuaciones que nos ahorramos de sacar. Ya. Después, ¿qué hicimos? Hicimos esta chiquita de aquí, ¿no? ¿Se altera o no se altera esa con la aparición de I5?
No, entonces le ponemos un visto diciendo que está ahí. La última, que es la grande que está acá. Esta que estoy dibujando ahorita. ¿Se altera o no se altera con la aparición de I5? Sí, esta sí se altera. Esa es la que hay que hacer de nuevo y hay que hacerla bien, ¿no? Ya. Entonces, cuando tú armes esta, vamos armándola. Te va a salir, este, esta parte de aquí va a ser la misma que está acá, ¿no? Cuando armes esta parte de aquí, va a ser lo mismo que está acá. Y cuando haga aquí, va a ver la diferencia. ¿Sí se da cuenta? Esta parte de aquí no va así. Ahí es donde voy a tener que cambiar. ¿Sí se da cuenta? Ya. Voy a ponerlo con otro color para que se diferencie. Ya. -4, una corriente que vaya para abajo. Ya. Sería I3 menos I5. Igual 0. ¿Entendido eso? Si está entendido, escribo OK. La última ecuación se altera en el último pedacito. En este caso, yo me di cuenta que esto me va a salir igual, esto me va a salir igual. Aquí va a haber un cambio, porque aparece la corriente I5. Si está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Ya. Ahora, legalmente usted debería hacer todo el ejercicio de nuevo, pero yo le comparto esto de que me voy dando cuenta en dónde cambia para cambiar ahí y ahorrarme. ¿Qué nos ahorramos? Haber hecho la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Ya fuimos a editar la 4 nomás. ¿Y el resto? ¿Está entendido el resto? Bueno, ya, ok, ok, ya, listo, vamos. Sigo resolviendo la parte matemática. Esto corresponde a esto, me va a dar lo mismo. Aquí me va a dar -4 y 3 más 4 y 5 igual 0. Saquemos términos semejantes. -4 y 1, sí está bien. -4 y 1, -4 y 1, -4 y 2, -4 y 2, -4 y 3, -4 y 3, -4 y 4, -4 y 4, y falta un +4 y 5. Eso es lo que falta. Igual 0. Ya está. Ya. ¿Qué más me falta hacer? Tenemos ahora una corriente I5 que se ha agregado, ¿no? Aquí le voy a poner, mire, I5.
Al tener una corriente I5 nueva, ¿cuántas ecuaciones tengo que tener para resolver esto? Escríbelo en el chat. 5, muy bien. Y tengo 4. ¿De dónde saco la última? De la malla de I5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale I5? Mire, en I5 no hay que hacer una malla. ¿Por qué? Porque no puedo pasar por aquí. En I5 no hay que hacer una malla porque no puedo pasar por ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuente de corriente me da de 1 un valor. ¿Cuánto es la última ecuación que me falta? I5 igual 1 amperio. Y ya tengo todas mis ecuaciones. Tengo 5 ecuaciones, 5 incógnitas. ¿Ya? Ahora, use la página o su calculadora o la página de internet que usted me va a utilizar para encontrar las soluciones de las corrientes. Y me las escribe en el chat. Ya, aquí tengo los nuevos valores de las corrientes. Ya, pero recuerde que yo quiero un voltaje. Y yo quiero el voltaje desde el punto que pasa por aquí, ¿no? Por la fuente de 1 amperio. Ya, vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Acuérdense que aquí había una fuente de 1 amperio. Aquí estaba la corriente I5 y aquí estaba la corriente I3. Entonces yo quiero el voltaje en la fuente de 1 amperio y vamos a hacer una malla. Entonces, yo cojo aquí, está aquí más, menos, más, menos. Ya. Yo quiero coger esa malla que está ahí, entonces voy a decir que menos. Vamos a suponer que en esta fuente de corriente cae un voltaje, pero yo no sé cuánto es el voltaje que cae. Yo sé que es una fuente de 1 amperio en la que cae un voltaje. Entonces yo digo menos 4. Necesito una corriente que vaya para arriba, del más al menos. Eso sería I5 menos I3. Cierro. Más o menos necesito una corriente que vaya por acá. Sería menos 2, menos 2 y 5. Más o menos menos ese voltaje B que quiero conocer. Igual 0. Entonces, despejando B, voy a tener que reemplazar menos 4 y 5 que vale 1, menos y 3 que vale 20. 4 para 35, menos 2 por I5 que vale 1. Y ese sería el voltaje B. ¿Cuánto me queda el voltaje B? Recuerde primero hacer esta división, eso de ahí, 1 menos eso, y de ahí multiplicarlo por el menos 4. ¿Cuánto le sale el voltaje B? Escríbelo en el chat. Ya, me dicen menos 3,26. ¿Ya? Recuerden lo que habíamos hecho nosotros. Habíamos dicho lo del multímetro. ¿Qué hace el multímetro? Envía una corriente, mide el voltaje y hace una división, ¿no? ¿Por qué? Porque
La fórmula es B igual I por R. Despejando R, tenemos B para I. Y eso es lo que hace el multímetro, ¿no? Envía una corriente y lee un voltaje. Nosotros ya sabemos, ya podemos leer el voltaje. El voltaje que nos salió es menos 3,26 dividido por ahí, que vale 1 amperio, ¿no? Entonces, yo sé que sale negativo, pero no hay resistencias en negativo, ¿no? Solamente ve el resultado sin el signo, o sea, como que fuera valor absoluto. Y la resistencia de Thevenin va a ser 3,26 ohms. Porque como lo divide para uno, se da lo mismo, ¿no? Entonces ya tienes la resistencia de Thevenin que vale 3,26 ohms, ¿no? Ya, ya hemos encontrado el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Si está entendido, escriba OK. Bueno, aquí tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿no? Quiero que ustedes se den cuenta de algo que me he dado cuenta en exámenes que suceden errores, ¿no? Nosotros agregamos la corriente I5, esto de aquí, para poder, la fuente, ¿no? La fuente y la corriente I5 para poder sacar el voltaje que está ahí, dividirlo por la corriente que me inventé y sacar la resistencia de Thevenin. Este voltaje que yo saqué aquí, que es este, no tiene que ver con este de acá. Este es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Yo he visto que hay personas que en los exámenes cogen este voltaje que está aquí, directamente lo ponen acá y ya dicen, ya, la resistencia de Thevenin salió 0,45. No. ¿Por qué no son los mismos voltajes? Porque el voltaje de Thevenin es un voltaje que salió cuando no teníamos esto. Ahí salió el voltaje de Thevenin. Y el voltaje de 3,26 sale cuando tenemos esto. Por eso nunca van a ser los mismos voltajes, ¿sí se da cuenta? Entonces, cuando usted tenga que hacer la resistencia de Thevenin con fuentes dependientes, va a tener que volver a calcular ese voltaje. ¿Ya? ¿Está entendido? Si está entendido, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala.